Saludos amigos, este es Multiplicación te entrega el campo de la ciencia y por supuesto hoy otra vez continuando en la física. Hoy voy a hablar sobre algo fundamentos básicos sobre la corriente alterna, ya que hablaba anteriormente en otras publicaciones sobre los circuitos, pues. Ya que la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que la magnitud y el sentido varían según su ciclante o la forma que ésta fluctúa dentro de un circuito, ¿no? La forma de oscilación de la corriente alterna es más común utilizada en las oscilaciones sedodial, ¿no? A nivel de este campo de la física vista en los circuitos. ¿Cómo se consigue una transmisión más eficiente de energía? Tal punto es de hablar la corriente alterna es sobreentendiente que se refiere a la corriente senodial, ¿no? Es importante conocer, ¿no?, cómo a través de la historia se utilizaron grandes generadores para estudiar esto, como el dinamométrico, basado en principio de Michael Faraday, ¿no?, como uno de los que transformó el pensamiento a través de lo que es la corriente alterna. Y la razón más amplia de la corriente alterna viene determinada por la facilidad de transformación. Esta cualidad que posee este tipo de corriente es distinta a la que carece la corriente continua. En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dinamo en series. Ya vemos la primera diferencia con la alterna, ya que la función seno está perfectamente definida mediante una expresión analítica y gráfica como la que vemos ahorita aquí en la pizarra, donde la teoría de los números complejos se analizan con una facilidad de suma de circuitos alterna. Y vemos aquí en la gráfica la oscilación periódica no sinusial, que puede componer la suma de series de oscilaciones sinodiales en diferentes frecuencias. Esto según la serie de Fourier. Pero se puede generar con una facilidad de magnitudes valorándoles para citar la energía eléctrica. Y su transformación es otra oscilación distinta de magnitud que se consigue con la facilidad mediante la utilización de transformadores. Ok, entramos ya a algo muy importante, amigo, ya que el voltaje varía entre los valores máximos y mínimos de la manera cíclica. Es por eso que el voltaje positivo es la mitad del tiempo y negativo a la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo corriente circula en sentido y la otra mitad va en sentido opuesto. Como vemos aquí en la gráfica, es la forma más habitual de una ondulación que sigue una función trigonométrica tipo seno. Y esta es la forma más eficiente y práctica de producir energía eléctrica mediante alternadores. Ojo con eso, compañeros. Sin embargo, hay ciertas aplicaciones que se utilizan de otra forma de onda, como la onda cuadrada o la onda triangular. Pero la corriente continua se diferencia de esta, que aquella mantiene su valor de tensión constante sin cambio de polaridad. Ya estamos ahí entrando en materia, diferenciando una de la otra. Es posible aumentar o disminuir el voltaje y tensión por medio de transformadores. Eso es característica de la alterna. Facilita el transporte de electricidad eléctrica en pocas pérdidas de energía, otra característica, y es posible convertirla en corriente directa con facilidad. Y tenemos, incrementando su frecuencia electromagnética, se puede transmitir voz, imagen, sonido. O sea, a través de usando ese mecanismo, podemos usar otro incremento de frecuencias para establece otro tipo de funciones. Y también se ve mucho, amigos, en los motores eléctricos, en otro tipo de corriente son más sencillos de mantener. Ahora bien, de vuelta con esta gráfica, vemos, ¿no?, que la señal secuencial es la tensión y la corriente que se puede expresar matemáticamente según los parámetros de lo que vemos aquí en la gráfica. Ya que vemos que el momento sigue la ecuación donde AT es igual a A sub 0 por el seno de WT más beta. Esto quiere decir en física que A sub 0 es los voltios amperios, que también llamado valor máximo o valor pico de la oscilación. Y la W es las pulsaciones radiantes por segundo que esta circula, y T es el intervalo de tiempo en segundo, y beta sería el ángulo de la fase inicial radiante emitida por esta onda de oscilación. Dado que la velocidad angular es interesante para formular, que se expresa que como manejamos con seno sería AT igual a su 1 por seno por pi por ft más beta, ¿no? Eso se ve porque si le aplicamos la frecuencia en hercios,
equivale al periodo de F igual 1 sobre T, lo que valora empleado en distribución de lo que equivalen entre 50 Hz y 60 Hz. Ahora, ¿qué nos muestra también esta gráfica? Los valores significativos, que puede ser aquellos en orden a instante para T, y valores pico y valores medios. Pero a nosotros también nos gusta tener la referencia en los valores medios, como vemos ahí, en ese momento de la oscilación, que sería 2A sub 0 entre pi. ¿Por qué? Porque esa sería la manera en que toma el pico positivo y el pico negativo, dado el valor máximo de esta. ¿Y cómo se considera que es el valor eficiente? Cuando asume el pico máximo y se define un valor que es corriente o tensión continua, produce el mismo efecto calórico que se equivale a la alterna. Y vemos que la corriente continua se produce de la misma disipación de potencia en una resistencia en R. El valor específica nos quiere decir con esta fórmula, mediante la variable de tiempo, que se define como la raíz cuadrada de la medida de las oscilaciones de los valores instantáneos alcanzados durante un periodo, o lo que llaman una oscilación por ciclo. Y por último tenemos el valor para A, según la tensión e intensidad de corriente aplicada en circulación, en la que se consume por una carga, que es la que vemos que A sub 0 entre la raíz cuadrada entre 2. Bueno, ya tenemos algo referente de manera sencilla sobre corriente alterna. Nos vemos en una próxima entrega con ustedes, Newton 666.